Cordial saludo, mi nombre es Diego Leguizamo y el día de hoy les estaré hablando sobre dos modelos pedagógicos contemporáneos. El primero es el modelo Escuela Nueva, que tiene sus orígenes en el siglo XIX. Sin embargo, pues se evidencian algunos rasgos previos, que serían el siglo XVI en el Renacimiento, pero toma real fuerza en el siglo XVIII con la obra de Rousseau, El Emilio, donde se reconoce al niño como el centro de la educación, más no como el fin. Este autor le presta mucha atención a la evolución psicobiológica del individuo, es decir, que el ser humano, eh, se reconoce el proceso del ser humano y no como la masa, como el hecho de que cada quien tiene que ser lo que debe de alguna manera ser y encajar en la sociedad. Es revolucionaria esta idea porque hasta ese momento es donde se presentan estas ideas, donde todas las personas tienen sus particularidades y donde cada estudiante tiene un desarrollo psicológico y motriz diferente a todos los demás. Eh, Podemos hacer un paralelo en este momento donde este modelo, en comparación con los modelos previos o tradicionales, es que en los tradicionales los profesores o el docente se dedica a crear la educación. En este caso, lo que hace el profesor en este modelo, lo que hace el profesor es partir desde el individuo, es decir, desde los gustos y de cómo cada niño se puede, se puede desarrollar, eh, y donde la conducta del mismo y el conocimiento se crea a partir del mismo. Es decir, que Rousseau deja como de lado todas las técnicas y todo lo que ya se había preestablecido hasta ese punto, eh, y dice que el niño debe ser lo que debe ser. O sea, no va a ser más que lo que debe ser. Mm, es en este caso, en el caso de este modelo, el el profesor se quita muchas cargas, que son como los temas específicos o mallas curriculares hoy en día, que lo atan a un método específico donde deben llevarse a todos. En el caso de este modelo, la idea es que cada niño dentro del colectivo puedan empezar a crear sus propias conductas y aprendan a convivir dentro de sus propias reglas, normas, y para que de esa manera se puedan desarrollar cuando ya eh, sean un poco más grandes. El profesor en este caso no va a ser el que imponga, sino el que dé rienda suelta a la expresión, a la independencia, a la originalidad, a la espontaneidad de los estudiantes. Es decir, eh, normalmente el profesor en el aula de clases lo que hace es dictar, disciplinan, a veces hasta llegan a amenazar a los niños en función de las notas, en función de de todo lo que es el fin del proceso de aprendizaje. En este caso no. En este caso, el profesor lo que hace es dejar que los niños se expresen, expresen sus gustos y de esta manera ellos van a ir evolucionando. El profesor debe respetar la sensibilidad, la curiosidad y el impulso de explorar. Es muy importante para que los niños inventen. Cuando un profesor responde una pregunta que el estudiante no ha hecho, es muy difícil llegarle al estudiante. En este caso, lo que se va a fomentar es la curiosidad del niño en función de que ellos busquen las respuestas, busquen las soluciones y de igual manera eh, puedan crearse lazos y de pronto llegar a un
eh, aprendizaje significativo para, para de esta manera, pues como evolución, como individuo, lograr algo mucho más grande. El siguiente modelo es el modelo social cognitivo. En este caso, se fomenta un trabajo productivo, es decir, se parte también de los intereses de los estudiantes, pero el profesor en este caso ya no va a ser un libre pensador completamente, sino va a ser un guía, ¿sí? Eh, Se tiene que crear un vínculo donde haya un compromiso y es que siempre se evidencien o se respeten las opiniones en función de si hay un acuerdo o desacuerdo con la situación que se está estudiando. Se deben crear ciertas situaciones que vayan en función de lo que se quiere enseñar. El profesor, como guía, debe crear esas situaciones, bueno, o crear, no, presentarlas de tal manera en que sirvan para que el estudiante logre hacer un análisis y de ahí, pues, con el grupo como social, lo dice el nombre del modelo, eh, logren un aprendizaje significativo. Tenemos varias características de este modelo y una de las más importantes es que este modelo aplica problemas de la vida real. Es decir, que hay una motivación intrínseca del estudiante en el momento de estudiar un tema. Es mucho más sencillo cuando a un estudiante se le presenta un tema de una manera en que él o ella lo entiende porque lo ha vivido. A diferencia de un tema donde probablemente el estudiante no tiene ninguna, ah, ningún tipo de experiencia o ningún tipo de gusto. Eh, es muy integral. La situación problemática se debe trabajar de manera integral, es decir, que es muy importante el contexto y de igual manera la comunidad. Quise decir que el estudiante se integra al conocimiento a través de su comunidad y a través del contexto del tema que se le está presentando. Mm, en el caso de la evaluación, según, el texto al que recurrí, es una evaluación dinámica. Es decir, que, no es una evaluación cuantitativa, la tradicional, sino es una interacción del estudiante con expertos en el tema. Es decir, donde alguien que ya ha recurrido o ya ha tenido la misma situación y que le ha dado una solución. Eh, Otra característica del profesor en este modelo es que es como un mediador del conocimiento. Él tiene un tema y tiene que crear un método con el cual poder llegar de ese tema al estudiante. Eh, Dentro de esto, el estudiante entonces analiza las situaciones y de alguna manera aplica los conocimientos previos que ya tiene para poder solucionar la situación que se le está presentando en el momento. Eh, el profesor tiene que escoger y pensarse las actividades y las didácticas en función de poder presentar el tema que está, que está pues, presentando en ese momento al estudiantado. Existen varias herramientas que pueden ser útiles en el momento de presentar este modelo o de llegar o de desarrollar este modelo en el aula. Algunas de ellas podrían ser los juegos de roles, análisis de casos, ver películas, esto en función de crear situaciones participativas, donde los niños puedan integrarse al conocimiento o puedan integrarse a la actividad y en función de ahí a aprender cosas nuevas. Eh,
De igual manera, se pueden utilizar mapas conceptuales, redes semánticas para una comprensión de nociones. Es decir, en el momento de presentar el tema, lo que hacemos es presentarlo de una manera que sea sencilla, que no vaya a ser tan teórica, porque pues eso inevitablemente cansa al estudiante. Em, si nosotros queremos crear mm, algún tipo de conocimiento específico, lo que debemos hacer es am, o desarrollar ejercicios de lectura y repaso de un tema. Es decir, poder crear nuevos conocimientos a partir de una lectura que se pueda desarrollar en el aula. Eh, estas son las herramientas. Podemos tener varias estrategias que se pueden utilizar en este modelo en función del aprendizaje. Algunas de ellas son aprendizaje basado en problemas, análisis de casos, métodos de proyectos, prácticas in situ, es decir, prácticas reales, eh, y aprender sirviendo a la comunidad. Estas serían como las características principales. Ahora, a modo de conclusión, sobre los dos modelos que he presentado, considero que la pedagogía ha avanzado mucho teniendo en cuenta modelos como, por ejemplo, los más tradicionales o el conductista, y es que ahora se reconoce al estudiante como un individuo. Y es súper importante esto, puesto que no todo el mundo aprende de la misma manera y no todos aprendemos a la misma velocidad. Es importante tener en cuenta, aunque es muy difícil desarrollarlo en el aula, es importante tener en cuenta las diferencias del estudiante y cómo esas diferencias se evidencian día a día. No puedo decir que estoy 100% de acuerdo con el primer modelo en la escuela nueva, puesto que sí considero que un niño debe tener una guía, no solamente dejarse a su libre albedrío, puesto que la sociedad ya está muy marcada en ciertas situaciones, pero sí considero que es muy importante reconocerlo como un individuo y que tiene un proceso diferente. Eh, mm, la escuela normalmente se mantiene de muchas maneras muy tradicional, pero es importante siempre seguir evolucionando como docentes en formación y como futuros docentes, y para de esta manera poder llegar a un aprendizaje significativo y a que nuestros estudiantes eh, logren llegar de una manera como feliz, de una manera exitosa a los objetivos. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde.